En el día de hoy aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de 1 Corintios capítulo 11, pero antes de empezar sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus cuidados, por tus bendiciones, por tu infinita gracia, Padre, por tu infinita paciencia. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Perdónanos, por favor, por nuestros tropiezos. Perdónanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones para poder hacer tu voluntad, para poder entender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Guíanos, por favor, y líbranos de todo mal, líbranos de todas las tentaciones. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros. Amén. Muy bien, amigos, entonces acá hay puntos bastante importantes que debemos destacar. Para empezar, Pablo nos dice: hay algo que deseo recordarles. La mujer está sujeta al esposo y el esposo a Cristo y Cristo a Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Como sabemos, esto a veces hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que dicen acá, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, yo soy una mujer independiente, trabajadora, que vivan las mujeres y no necesitamos de un hombre para salir adelante, ni someternos, ni nada. Ok, y es perfecto y tienen razón. Las mujeres, dentro de su propia independencia, pueden trabajar, sustentarse solas y no necesitan tener un hombre, y son mujeres que quieren estar solteras, lo cual está perfecto. Pero eso no quiere decir que si en algún momento se enamoran o decidan casarse, por ser independiente, voy a buscar la separación en mi hogar, voy a ser irrespetuosa con mi esposo, o voy a tratarlo mal, ¿verdad? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El hecho de que queramos ser mujeres independientes y trabajar y hacer nuestras cosas, no quiere decir que vamos a descuidar también las cosas que debemos hacer en el hogar. Si decidimos casarnos y tener un esposo y vivir con él para siempre hasta que estemos viejitos, es importante que dentro de la pareja haya bastante comunicación, comprensión, entendimiento y sobre todo respeto, ¿verdad? No significa que el esposo tiene el derecho de maltratarnos, abusarnos o hacer lo que le da la gana. Porque recordemos que así como las mujeres estamos sujetas a nuestro esposo está sujeto a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro esposo tiene que hacer las cosas exactamente como Jesús las enseña. Que tiene que hacer las cosas como Jesús nos dice que debemos hacer. Entonces, como mujeres, tenemos que siempre en nuestro hogar, antes, cuando vamos a tomar nuestras decisiones, es importante que lo hagamos conversando con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el día que nos casamos ya dejamos de ser dos personas y nos convertimos en una sola. Una sola para poder trabajar juntos, para que juntos formemos un hogar. Entonces, yo trabajo, tú trabajas, ok, lo que trabajamos es para el hogar, para que juntos salgamos adelante, para ver las necesidades de acá. Lo tuyo y lo mío se forman en uno solo. No que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y ya vemos cómo hacemos las cosas. Eso no es así, eso no funciona así, porque el matrimonio ya no son dos, es uno solo. ¿Por qué? No lo digo yo, eso está escrito. Jesús nos dijo que cuando nos casamos dejamos de ser dos para convertirnos en una sola carne, uno solo. Y como somos uno solo, trabajamos en equipo, en unión, con comprensión, con respeto. Por eso, como mujeres, debemos respetar a nuestros esposos, debemos atender a nuestros esposos, debemos en cada decisiones que tenemos que hacer en el hogar o con nuestros hijos, conversar con nuestro esposo para tomar la mejor decisión, porque entre los dos veremos lo mejor que es para él. No es lo que yo deseo o lo que a mí me parece o lo que él quiera hacer, ¿verdad? No es así. El matrimonio es de dos, por eso es que los dos tienen que conversar, comunicarse, dialogar y jamás faltarse el respeto.
Así como nosotros como esposas respetamos a nuestro esposo, obviamente nuestro esposo tiene también que respetarnos a nosotros. Es un respeto mutuo, porque así como nosotros respetamos a nuestro esposo y lo tenemos siempre en consideración, igualmente nuestro esposo nos debe tratar siempre con consideración y con amor, porque nuestro esposo está sujeto a la cabeza de Cristo. Por lo tanto, nuestro esposo tiene que seguir los mandamientos que Cristo nos enseña, que están basados en el amor, en el respeto y en servir y guiar y ayudar a los que necesitan, empezando en casa. Entonces, de esta manera es como Dios quiere que nos portemos, con respeto, con amor, esposos a sus esposos, esposos a Cristo, actuar de acuerdo a como Cristo nos enseña. ¿Qué pasa si nuestra pareja no es cristiana? No hace las cosas como Jesús nos enseña, basadas en el amor, en la cordialidad, en el respeto hacia la mujer, en el respeto hacia su esposa, en el respeto a sus hijos, sino que es una persona que hace las cosas como a él le parece, porque él no es cristiano. Entonces Pablo nos explica también acerca de eso. Si nuestro esposo no hace las cosas según Jesús nos enseña, como Jesús nos dice, con respeto, con amor, ayudando al prójimo, ayudando en la casa, siendo un buen esposo, dando lo que tenga que dar en el hogar, no lo hace, pues entonces sigamos trabajando y quizás, si es la voluntad de Dios, con nuestras acciones, a través de la palabra del Espíritu Santo, a través de las palabras de nuestro Padre, esa persona, ese esposo que no es creyente, pueda convertirse y ser creyente y cristiano. Si tiene un buen corazón, si quiere aprender, si quiere conocer, si quiere mejorar, si quiere estar cerca de su esposa, si de verdad ama a su esposa y a sus hijos, pondrá de su parte y cambiará y mejorará. Pero si ese esposo simplemente no le interesa y quiere seguir viviendo la vida de este mundo, pues dice, si desea irse, déjenlo que se vaya. Porque lo que Dios quiere en nuestros hogares es que haya paz y amor. Por eso es importante, antes de tomar la decisión de casarnos, que sea alguien que más o menos piense como nosotros, que tenga los principios marcados, que sea alguien que ame a Dios, ¿verdad? Alguien que tenga a Dios en primer lugar y que sabemos que siempre nos va a respetar, porque para Él es primero hacer la voluntad del Padre. Entonces es importante también, antes de tomar una decisión, ver si realmente la persona piensa como nosotros o tiene los mismos intereses que nosotros, ¿verdad? Antes de tomar la decisión. Porque cuando uno ya está en el matrimonio, no es tan fácil como, bueno, me va mal y me divorcio. No. ¿Por qué? Bueno, el mundo dice que sí está bien, que si te va mal, bueno, te divorcias y adiós. No, las cosas no fueron bien, me separo, me busco otro y me caso con otro. Eso es como el mundo piensa, pero es como Jesús piensa, es como nuestro Padre nos dice. No. Jesús nos dice que que cuando estamos casados, Dios quiere que nuestro matrimonio sea para siempre. Por eso es importante que sea bendecido por nuestro Padre. Por eso es importante que en nuestro matrimonio nos guiemos a través de las palabras de nuestro Padre, que nos enseña la base del amor, del respeto, la comprensión, el entendimiento. Así como nos pide que amemos al prójimo, que pongamos al prójimo primero, que cuidemos, que le demos de beber, que le demos alimentos si necesita, que le demos abrigo. Igualmente debemos de cuidar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es importante que siempre haya un respeto del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, y el esposo, como sabemos, está sujeto a Cristo. Por lo tanto, nuestro esposo también tiene que hacer las cosas de acuerdo a como Cristo nos enseña, basado en el amor, en el respeto, en el cuidado, en el servicio. Y Cristo obviamente está sujeto
a Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces todo ya está organizado, es como Dios lo ha creado y es como debemos respetar y aplicarlo en nuestras vidas. Luego también Pablo nos habla dice, la gloria de Dios es el hombre que hizo a su imagen y la gloria del hombre es la mujer, porque el primer hombre no salió de una mujer, sino que la primera mujer salió de un hombre. ¿Se acuerdan? Durmieron Adán y de la costilla formó a la mujer. Por eso nosotros somos parte del hombre. Por eso es que muchas veces nos complementamos. Hay cosas que hacemos nosotros que como hombres no pueden hacer, o cosas de hombres que a veces nosotras se nos hace mucho más difícil poder hacerlas. Por eso nos complementamos, somos una unión y nos complementamos juntos, ¿verdad? Y esto hace lo bonito del matrimonio. Eso no quiere decir que si quiero me puedo convertir un día en Pepito, como dicen, y hacer las cosas en mi casa. Si puedo hacerlas bien, pero si no, pues nuestro esposo está para ayudarnos, para guiarnos, darle también, ¿cómo se llama? La oportunidad de compartir, de hacer las cosas en la casa, porque como les dije en un comienzo, el matrimonio es para que los dos trabajen juntos en unión y la construcción del hogar, tanto físico como espiritual. Entonces aquí Pablo nos dice, sino que la primera mujer salió de un hombre, y el primer hombre, Adán, no fue hecho para Eva, sino ella para beneficio de Adán. Por eso es que la mujer debe cubrirse la cabeza, dice, como señal de sometimiento a la autoridad del hombre y para la alegría y regocijo de los ángeles. Aquí lo que Pablo nos dice, que cuando una mujer va a orar, va a predicar en la iglesia, es importante que se cubra la cabeza por respeto, ¿verdad? Por respeto, si es que está su esposo presente, y si no está su esposo presente, por respeto a las personas que están ahí cuando uno va a la iglesia y va a predicar la palabra. Entonces también Pablo dice, recuerden que según el plan de Dios, el hombre y la mujer se necesitan, porque aunque la primera mujer salió de un hombre, desde entonces hasta ahora, todos los hombres han nacido de mujer. Y el hombre y la mujer proceden de Dios el Creador. Los dos provenimos de nuestro Padre. Nuestro Padre nos creó a los dos, al hombre y a la mujer. Y como en un comienzo, nuestro Padre nos creó del hombre a la mujer para que estén juntos, para que seamos compañeros, para que vivamos juntos. Los dos nos necesitamos de una u otra manera. Aquí Pablo nos dice, como les digo, el hombre y la mujer se necesitan para complementarse, ¿verdad? Para formar un hogar necesitamos del hombre para casarnos y para poder tener hijos. Ahora muchas veces también yo he escuchado a personas que dicen, ay, ¿sabes qué? Ya tengo 25, 30 años y quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo, me voy a hacer una inseminación artificial y voy a tener un hijo. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué nos enseña la palabra? Recordemos que muchas veces las cosas no son quizás como a nosotros nos agraden, pero lo importante no es agradarnos a nosotros mismos. Lo importante no es agradar a lo que el mundo desea o lo que el mundo dice o le parece que es correcto. Lo importante aquí es agradar a nuestro Padre, es hacer su voluntad. Y Dios nos dijo, hombre y mujer se casarán y luego procrearán y tendrán hijos. ¿Por qué? Porque para Dios es importante el matrimonio. Y si para Dios es importante, es porque es así. Así nosotros no lo creamos, así a nosotros no nos parezca. Recordemos que nuestro Padre todo lo sabe, es el Dios todopoderoso. Él jamás se equivoca, y si Él lo dice es porque así es. Porque de esa manera también nuestros hijos van a nacer en un hogar de amor. Padre y madre juntos. La madre le dará el amor que necesita, la ternura que necesita.
y el padre le dará el sustento y la educación también que necesita. Y los dos juntos, unidos, podrán darle el amor que ese niño necesita. No como a nosotros nos parece, sino como a Dios nos lo dice. Y ese es el problema muchas veces del mundo, que empezamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece y no como a Dios nos dice. Y es ahí los problemas, las dificultades, los sufrimientos, la soledad. Porque ahora los niños ya no sienten que están con papá y mamá. Sienten muchas veces que están con alguien que los cuide o que están en un lugar donde los están cuidando. Y ya no están con mamá y papá, ya no sienten ese hogar. Entonces, por eso es importante que todo sea con tiempo, con paciencia, como Jesús nos lo dice, y en el orden que está escrito, porque Dios lo único que busca es nuestra felicidad, que vivamos en paz y tranquilos. Por eso es importante que hagamos las cosas como nuestro Padre nos dice y no como a nosotros nos parece conveniente. Luego Pablo acá dice: la mujer, por ejemplo, se siente orgullosa de los cabellos largos, pues le sirven de velo, mientras que en el hombre el pelo largo tiende a ser vergonzoso. Por eso sabemos que en los tiempos de Jesús, los hombres siempre usaban el cabello corto. El que quiera discutir, que discuta. Lo único que sé es que nosotros enseñamos siempre que la mujer debe cubrirse la cabeza cuando profetiza u ora en público en la iglesia. Y sé también que las demás iglesias cristianas piensan lo mismo. Exactamente como Pablo dice. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente guiarnos como ovejas a lo que Jesús nos dice, a lo que está escrito. Si nos dicen que al ir a la iglesia necesitamos orar y vamos a predicar, es importante cubrirnos el cabello. Y que el cabello es como nuestro velo, ¿verdad? Ese es un punto. Entonces el punto importante, que la esposa está sujeta al esposo, el esposo está sujeto a Cristo y Cristo a Dios. Siempre tiene que haber un respeto, recordemos, entre la esposa y el esposo. No importan las circunstancias, es importante la comunicación, el respeto y tomar en cuenta siempre la opinión del uno y el otro para las decisiones que uno va a realizar, con amor y respeto. Luego Pablo nos dice: deseaba escribirles también acerca de algo que no estoy de acuerdo. Me han dicho que cuando se congregan a tomar la Santa Cena, esto resulta más para mal que para bien. Acá Pablo nos dice que hay muchas personas que son muy egoístas, que cuando van a dar la cena, lo único que ellos piensan es en comer y se olvidan de pensar si hay alguien que necesita también el alimento. Entonces se enfocan en sus propias necesidades, como muchas veces nosotros lo hacemos. Entonces van a un banquete, van a la cena y ellos comen y acaparan todo, toman hasta emborracharse, hasta saciarse, y a veces quedan personas que ni siquiera pudieron probar algo y se quedaron de hambre. Personas que quizás no tienen alimento tampoco en su casa y aprovechan ese momento para comer. Entonces Pablo les dice que esto es una vergüenza que hagan esto, porque eso no es lo que Jesús quiere. La cena no es para eso. Aquí Pablo dice: cuando se juntan a comer, no comen la cena del Señor, sino la de ustedes. Me dicen: al comer cada uno se sirve lo más que puede sin ver que los demás han llevado suficiente. Y como resultado, algunos casi no tienen comida y se quedan con hambre, mientras que otros se hartan y se emborrachan. ¿Estarán actuando estas personas como verdaderos cristianos? ¿Estarán actuando estas personas como Jesús nos enseña? ¿Verdad que no, amigos? Quizás nosotros a veces actuamos también de esa manera cuando vamos a algún sitio, cuando nos invitan a comer a algún sitio. Actuamos pensando solo en nosotros, en nuestros deseos, y no nos preocupamos primero de los demás si ya comieron algo.
¿Estamos siendo egoístas a veces en nuestras acciones y decisiones que tomamos? Siempre es importante que reflexionemos, amigos, porque esa es la única manera de darnos cuenta si estamos errando y en qué debemos cambiar y en qué debemos mejorar. Si queremos realmente de corazón servir a nuestro Padre, si queremos y decimos realmente desde el profundo de nuestro corazón que creemos en Jesús, creemos en Dios, si creemos realmente en Él, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que guiarnos a través de sus enseñanzas y donde vayamos a aplicar, pensar como Jesús lo hace y actuar como Jesús lo hace. Entonces, como vemos, estas personas definitivamente no estaban haciendo como Jesús nos enseñó. Y es más, estaban tergiversando, malogrando, dañando lo que realmente significa la cena del Señor. El respeto, que es algo mucho más allá que un simple alimento. Es la parte espiritual. Es el recordar ese momento. Y acá Pablo nos lo dice. Les voy a repetir las enseñanzas del Señor en cuanto a la cena de comunión. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios por él, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía. La muerte de Jesús fue por nosotros y por nuestros pecados. Y es como que nosotros lo hubiéramos estado entregando a Jesús para poder ser salvos. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido. Como sabemos, antes había un pacto que era el pacto de los israelitas, ¿verdad? Que por eso tenían que sacrificar siempre cuando habían cometido algún pecado, sacrificaban animales para poder limpiarse de sus pecados. Pero entonces ahora, con la muerte de Jesús, esto ya no es necesario. Con la muerte de Jesús no necesitamos matar más animales. Con la muerte de Jesús todos estamos libres de pecado y desde ahí formamos un nuevo pacto con nuestro Padre, que es como dice acá: esta copa, como nos dijo Jesús, esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre. A través de su sangre y de su cuerpo establecimos un nuevo pacto. Voy a repetir: es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre, porque a través de su sangre Jesús nos limpió de los pecados. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Cada vez que lo hagamos, que cojamos esa copa, es para recordar ese momento que Jesús pasó y recordar que Jesús murió por nosotros. Y no solamente recordar, sino valorar lo que Jesús hizo por nosotros y actuar en forma agradecida. Si agradecemos el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es hacer su voluntad, escucharlo y hacer lo que Él nos pide que debemos hacer. Recordemos que este es un acto que se hace para recordar a Jesús ese día de la última cena, para recordarnos el sacrificio que Él hizo. Es algo muy espiritual, nada físico. Luego Pablo nos dice, Jesús dijo: cada vez que coman este pan y beban de esta copa, estarán anunciando de nuevo el gran mensaje de que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Entonces es importante recordar y hacer esto, que nos hace, porque a veces nosotros nos olvidamos con mucha facilidad las cosas, pero haciendo esto nos hace recordar el gran sacrificio que Jesús hizo, que murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, y ahora nos toca a nosotros
hacer nuestra parte también. Y cuando lo hagamos, hagámoslo muy espiritualmente, porque de eso se trata. Luego Pablo nos dice: por eso cada uno debe examinarse cuidadosamente antes de comer este pan y de beber esta copa. Porque si come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin pensar en el cuerpo de Cristo, juicio de Dios come y bebe por tomar la ligera la muerte de Cristo. Muchas personas a veces simplemente van a la iglesia, toman el vino, el esto y ya lo hacen mecánicamente, sin darse cuenta de lo que están haciendo. O como estas personas lo hacen simplemente para que los otros lo vean y no de corazón, y no recordando realmente lo que están haciendo. Entonces es importante que no cometamos estos errores. Es importante que lo hagamos siempre cuando nos toque hacerlo, espiritualmente, de corazón, agradecidos y arrepentidos, y tratando de cada día ser mejores. Decirle: Jesús, tú sacrificaste tu vida por nosotros y no fue en vano. Vamos a tratar todos los días de mejorar y de seguir tus pasos como tú nos enseñaste, de hacer las cosas como tú nos enseñaste, que están basadas en el amor y en el servicio. Y por sobre todas las cosas, demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Entonces Pablo nos dice: si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, no tenemos por qué ser juzgados y castigados. Por eso es importante que cuando hagamos esto, lo hagamos siempre espiritualmente. Entonces, recordemos lo importante del matrimonio, lo importante de casarnos, que tenemos que ver bien la pareja con la que vamos a estar. No nos salteemos los momentos y las etapas. Segundo, que tenemos que tener un respeto a nuestra pareja, así como respetamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a todas las personas. Todo ser humano merece nuestro respeto, nuestra consideración. Obviamente a nuestro esposo también, porque estamos sujetos a él, es nuestro esposo y somos uno solo, y por lo tanto trabajamos juntos en equipo por nuestros hijos, para lograr que nuestro hogar trabaje y funcione de acuerdo a como Jesús nos enseña. El esposo está sujeto a Jesús, por lo tanto tiene que actuar en la manera que Jesús actúa, con servicio, con amor, con respeto hacia su esposa, hacia sus hijos y sobre todo ser humano, hacia nuestro prójimo, enseñando las palabras que Jesús nos enseña, porque como padres es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de lo que realmente es importante en este mundo, que es servir, ayudar y amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga, amigos, y hacer siempre la voluntad de nuestro Padre.